Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un lunes más, gracias a Dios. Ya estamos en el último lunes del primer mes. Ya se fue como agua, ¿verdad? Ya empieza a pasar. Acabamos de iniciar este año y ya se fue prácticamente el primer mes. Ya en nuestro siguiente estudio, si Dios lo permite, pues va a ser el 3 de febrero. Pues sean todos bienvenidos, muy buenas noches. Ya estamos aquí en vivo transmitiendo estos estudios de lunes por la noche. Hoy vamos a continuar con el episodio número 17 de la serie Moisés cara a cara con Dios. Espero que todo se vea y se escuche bastante bien ahí tanto en WhatsApp como en Facebook. Me pueden poner un dedito arriba para saber que todo está bien con la transmisión, se los agradeceré. Hace unos momentos estaba fallando el internet aquí de casa. Esperemos que no siga adelante. Si hay alguna falla, a veces no se puede resolver tan fácilmente en el Instagram, así que quienes están por allá, brínquense al Facebook si es que llega a pasar algo y si no, pues aquí seguimos transmitiendo. Sí, hoy vamos a ver el episodio número 17. Vamos a ver una historia maravillosa acerca de Moisés, por supuesto, y del pueblo de Israel. Hoy una vez más, conforme al episodio, pues corresponde el mismo capítulo, pero no vamos a analizarlo absolutamente todo. Eh, y pues bueno, vamos a poner esto en las manos del Señor y ahorita les sigo platicando cómo vamos a hacerlo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por un lunes más. Gracias, Señor, porque nos permites estar conectados. Gracias, Señor, por la tecnología, Padre, que nos permite acortar distancias, Señor, o hacer que las distancias sean prácticamente nulas, Señor, para la predicación de tu palabra. Te damos tantas gracias porque tú eres bueno, porque nos permites estar con bien, Señor, por la vida que nos das, por el hambre también que tenemos espiritual de seguir aprendiendo cada vez más de ti. Te pedimos que como cada lunes, esta noche tú nos hables, Señor, que hables a nuestra vida, a nuestro corazón. Si es necesario, Señor, que nos confrontes, pues hazlo, Padre, porque lo que anhelamos no solamente es que llenar nuestra mente de conocimiento, nuestro cerebro, ¿verdad? De conocimiento, sino nuestro espíritu, Señor, llenarlo de tu presencia, del conocimiento real de tu Hijo Jesucristo. Y Dios, si hay cosas que tenemos que cambiar, que aprender y que poner en práctica, pues que sea a partir de tu voluntad y de tu propósito. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos al capítulo 17 del libro de Éxodo y lo vamos a leer. Sé que es un poco largo, pero vamos a encontrarnos prácticamente dos historias. Voy a tomar énfasis, por supuesto, en ambas, o al menos mencionar la primera, pero sí el énfasis estará en la segunda parte y ahorita te explico por qué. Versículo 1 del capítulo 17 del libro de Éxodo dice así: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y se altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Versículo 6: he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Mashá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Mashá significa, según también por supuesto aquí la definición que viene en las escrituras, prueba, y Meriba significa rencilla, ¿verdad? Por eso le pusieron así o bautizaron así a este lugar por la prueba y por la rencilla. Bueno, esta es la primera parte del capítulo 17, la cual solo comentaré brevemente porque
digamos que no va a haber diferencia con lo que sucedió en el episodio anterior, así que si tú te lo perdiste, échate un clavado terminando este estudio o en la semana para que lo puedas ver o escuchar y podamos comprender acerca de lo que brevemente mencionaré. Una vez más, como podemos leerlo, pues el pueblo de Israel empezó de quejumbroso, etcétera, altercar y a quejarse y prácticamente como dice aquí el versículo 7, ¿verdad? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Como diciendo, a ver, ¿eres Dios o no eres Dios? ¿Estás entre nosotros o no? Decídete, porque nos estás matando de hambre, ¿verdad? Porque tenemos mucha, perdón, nos estás matando de sed, ahora tenemos sed. Me llama la atención que dice que, pues obviamente no tenían, agua para beber. Dice ellos mismos, sus hijos y nuestros ganados, lo que nos da, por supuesto, a comprender que gracias a la provisión del Señor, los ganados seguían vivos, ¿verdad? Y ya no había una queja en cuanto al alimento, sino ahora en cuanto al agua. Que como decíamos en el episodio anterior, pues es pues, completamente comprensible, ¿verdad? O sea, si ya tenían tanta sed, etcétera, pues obviamente, pero una vez más, exactamente de la misma manera, empiezan a murmurar, empiezan a hablar, empiezan a quejarse, empiezan y cada vez era más violento, ¿verdad? No solo nunca dejaron de ser unos inconformes, sino que ahora hasta Moisés le dice, ¿verdad? A Dios, no, pues estos cuates me van a apedrear. Dice el versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí un poco me van a apedrear, o sea, ya que están súper alocados, ¿verdad? Y pues bueno, una vez más, hasta cierto punto comprensible, pues estaban a lo mejor ya muy alterados porque no había sed. Bueno, conocemos todos este milagro que Dios le dice a Moisés que tome la vara, la vara que él le había dado. Dios menciona siempre, como dicen algunos teólogos, eh, que Dios nombraba esta vara como la vara de Moisés, pero Moisés nombraba esta vara como la vara de Dios, ¿verdad? No solamente es una evidencia de que Dios le entregaba poder a Moisés para obrar la voluntad del Señor, sino también Moisés honraba a Dios mencionando que pues, finalmente él no era nada, ¿verdad? Y esa vara pues, tenía el poder del Señor. No era un amuleto, como ya lo hemos aclarado otras veces, no era un talismán, no era algo que fuera mágico, sino pues tiene un significado, por supuesto, espiritual muy profundo. Y el episodio anterior igual estábamos comentando acerca de el Arca del Pacto, donde se encuentra el maná. Pues bueno, había forma de pensar que también estaba la vara, pero ya en un estudio más profundo y de acuerdo a las escrituras ya llegará el momento que, no, que lo analicemos, pero la vara no está ahí, sino está con. Ahí se los dejo de tarea, no está en, sino está con el arca de la alianza. Pero bueno, entonces Dios una vez más pues le dice a Moisés, a ver, obedéceme, vamos a la peña de Oreb, con esta vara golpea la piedra y de ahí pues brotará agua. Ahora, hay unos estudios y algunas investigaciones, sobre todo arqueológicas, que tú igual lo puedes consultar en internet. Siempre hay que ser muy cuidadoso y sobre todo pues hay que tener el tiempo de profundizar en lo que estos documentales muestran pues para saber si es verdad o no. Pero hay bastantes evidencias que hablan acerca del hallazgo de esta piedra, ¿verdad? Pues es una piedra que sí está partida por la mitad. Se dice, por supuesto, que tiene las marcas, ¿verdad? Tanto la roca como el piso o el monte donde está puesta, donde se puede percibir que había agua corriente, ¿verdad? Ríos corriendo o estos caminos que hace el agua donde pudo haber definitivamente hidratadose todo el pueblo. Sin embargo, pues bueno, no lo estoy dudando. Ustedes saben que a lo largo de todos estos lunes, de todos los estudios, pues yo siempre trato de explicar que pues entre más inverosímil sean las cosas, más me suena que es de parte de Dios, ¿verdad? Pero pues
También el Señor nos muestra en su palabra que debemos entender nuestra fe no como fanático, porque el fanático es aquel que sin razón se entusiasma por algo, sino nosotros tenemos razón contundente para estar, sí, entusiasmados con el Señor y en el conocimiento profundo de su palabra y de la persona de Jesucristo, que pues bueno, también todas las cosas evidentemente son posibles. Así que, te repito, tú puedes encontrar en el internet las fotos, algunos videos, ¿verdad? Incluso de unos drones que filman, retratan esta piedra que pues en las coordenadas pues parece contribuir a una gran evidencia de que puede ser esta la peña de la piedra de Oreb, donde saltó el agua para hidratar al pueblo de Israel al momento que Moisés golpeó esa piedra. Sin embargo, pues bueno, de acuerdo a la temporalidad con la que estamos nosotros analizando y pues vamos a ver obviamente el avance de los capítulos, cuánto tiempo más o menos eh, el pueblo de Israel estuvo en cada área, pues eh, a mí me parece, por ejemplo, cuando hablan de esta piedra que se ven las marcas de cómo corría el agua, la erosión en la piedra, en la base de la piedra, así como los canales o las estrías de las piedras donde pues obviamente esas marcas las hace el agua corriente, a mí me genera una pregunta y con esto pues no quiero ni cuestionar al Señor, naturalmente Él conoce mi corazón y aun cuando lo hiciera Él sabe que no lo hago con una mala intención, sino con todo el sentido de querer entender la verdad de las cosas. Pero no estamos hablando de que el pueblo de Israel estuvo hidratándose en la piedra de Oreb al salir esta agua de la roca, pues por un muy, muy breve tiempo, ¿verdad? Entonces, cuando la ciencia estudia esta roca y ve la erosión del agua, pues esto nos da a entender, como sucede naturalmente en toda la tierra, pues que el correr del agua, pues debió haber tenido una gran, no poca ni mucha, una gran cantidad de tiempo para estar corriendo y entonces tener la fuerza para erosionar tanto la roca como la base, así como todo lo que lo rodea, que eran como las evidencias o los caminos que dejó el agua corriente. Entonces, repito, pues entre más inverosímil, más me hace pensar que es de parte de Dios, pero también la razón a mí me indica que pues estando a unas cuantas semanas ahí o algunos cuantos días el pueblo de Israel hidratándose, el agua no corría de tal forma en la que tuviera que erosionarse en solo unos cuantos días de la manera en que se dice que lo hizo, ¿no? De acuerdo no al texto bíblico, sino de acuerdo a lo que se ha encontrado en cuanto a la ubicación en el monte de Oreb y esta piedra que está partida a la mitad. Nos podemos encontrar a lo largo y ancho de todo el planeta eh, formaciones rocosas muy extrañas y muy extravagantes. En México incluso hay una muy famosa, una de las playas más hermosas, pues parece que cerca incluso de todo el mundo, que es la playa Balandra, que está en Baja California Sur, una formación rocosa que es como un hongo, ¿verdad? Ahí también búsquela en internet, pero así también podemos ver todas las formas rocosas en Monument Valley, en Estados Unidos, bueno, en tantos lugares para no estar mencionándolos. Y pues bueno, aquí justamente en esta área geográfica se encuentra esta piedra que al parecer es la que Moisés parte con la vara de Dios para que el pueblo de Israel pudiera beber agua. Yo platicando obviamente con algunos hermanos, pues decíamos, bueno, era tan grande el pueblo de Israel, ya hablamos en los episodios anteriores de qué, más o menos de qué dimensiones era y alrededor de cuántas personas eras, que bueno, el agua tendría que haber salido con una fuerza suficiente pues como para hidratar a todo el mundo. Entonces pues, volvemos a lo mismo, utilizando nuestra razón, pudiera haber salido con una fuerza que sí en algunos cuantos días o en algunas cuantas semanas pudiera haber erosionado la piedra de tal forma como se dice, ¿verdad? En las investigaciones actuales. Pero volvemos a lo mismo, ¿dónde estaba entonces al salir con tanta fuerza, pues Moisés y el demás pueblo? Estaban lejos de la piedra para que no hubiera, pues por decirlo de esa manera, algún accidente de que el agua los golpeara. No hay evidencias de que se formara un lago, no hay evidencias de que estuviera a 100, a 200, a 300 metros
fluyendo el agua. Entonces, pues son cuestionamientos naturales, no para desestimar ni socavar que pudiera ser esta piedra que se ha encontrado, la piedra del milagro de parte de Dios. No lo estamos dudando, pero sí, una vez más, lo repito, hay que utilizar un poco la razón y cuestionar un poco lo que la evidencia arqueológica o estos investigadores nos presentan, pues ahora en los medios de comunicación, ¿verdad? Me parece que hay mucho sustento, sobre todo en en la, en la cuestión geográfica, entre las ciudades en las que está entre Sinaí, por supuesto, Refidim. Ahí justamente es lo que vamos a estudiar en algunos momentos, la segunda parte de este capítulo. O sea, sí hay varias cosas que podrían decirnos que es esa la piedra. Y por último, pues solamente recalcar, como ya lo hemos dicho y como lo hicimos cuando analizamos el milagro del Mar Rojo, eh, la ciencia, la arqueología, pues a lo mejor trata de encontrar evidencias que nosotros podamos palpar, que nosotros podamos olfatear, por decirlo de alguna manera, ver, ¿no? Que se nos haga como lógicas, que se nos haga como coherentes y a lo mejor, no lo estoy categorizando, pero sí a lo mejor pudieran estar, pues, de alguna forma inventando, ¿no? Que hay estas marcas del agua corriente en la erosión de las piedras, pero pues no lo podemos dudar, no podemos tampoco asegurarlo. Si es, pues qué padre, qué bueno, se me haría pues algo magnífico. Obviamente el lugar en donde está, que es en Arabia, pues todo este lugar está en resguardo de este gobierno, nadie puede entrar, nadie puede hacer investigaciones profundas. ¿Hay alguna razón por la que lo tienen resguardado y restringido a prácticamente todo el mundo? Nadie puede acercarse por completo porque está completamente enrejado. Hay un monte, por supuesto, cercano que concluye también o llega a tener mucha información en cuanto a su ubicación geográfica, donde pues la punta del monte está completamente quemada, incluso la piedra está completamente de otro color, como si fuera negro. Imagínense una montaña con la punta así, que se piensa que es ahí donde la zarza estaba ardiendo, porque curiosamente solamente la punta de este monte se mantiene de otro color, como si hubiera habido un incendio, tanto que las piedras están justamente así con ese color, ¿no? Pero igual, o sea, todo está bajo un resguardo árabe, no se puede uno acercar, pero mientras, pues como decimos en México, son peras o son manzanas, pues no tengo dudas, pero tampoco pruebas, ¿verdad? Y bueno, esto es solamente informativo. Ustedes pueden, como les decía en un inicio, escuchar el episodio anterior donde hablo justamente acerca de la inconformidad del pueblo y cómo Dios, a pesar de todo eso, se muestra como un Dios amoroso y que suple, ¿verdad? Todas nuestras necesidades. Creo que por algo se me está escapando por ahí comentarles, pero si bien me viene a la mente, el Espíritu Santo me lo recuerda en el avance del estudio, pues me regresaré o haré un paréntesis. Ahora sí, pues vamos a nuestro tema. No quise dejar, por supuesto, los primeros 7 versículos del episodio 17, pero también el capítulo 17 del libro del Éxodo. Pero vamos ahora sí, a partir del versículo 8, a estudiar el tema de hoy. Dice: entonces vino Amalek y pelearon contra Israel en Refidim, o sea, ahí mismo. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. ¿Ya ven? Dios dice tu vara a Moisés y Moisés dice tu vara, ¿no? A Dios. E hizo Josué como le dijo Moisés peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y las pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo al filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré de todo la memoria de Amalek de debajo del cielo.
Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, esto es, Jehová es mi estandarte, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, y Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Aquí vamos ya a empezar nuestro estudio. Primeramente, pues nos vamos a dar cuenta que por primera vez llega a la escena Josué, ¿verdad? Que ya es todo, conocido por todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Si no, pues léete el libro, naturalmente, y la introducción de los libros, que siempre son biográficos, pues es importante, y si no lo tienes, pues igual, búscalo también en internet, pero es bien importante, sí, poder estar ya en el conocimiento de quién es cada quien en la, palabra, en la Biblia, ¿verdad? Todos estos personajes. Entonces, pues curiosamente, ya aquí Josué es mencionado. Nos damos cuenta que ya también tenía habilidades bélicas, ya era parte de un ejército, ¿verdad? Que Moisés en ese momento le dice, agárrate a los que tú creas conveniente, ¿verdad? Le dice, escogen los varones y sal a pelear contra Amalek. O sea, Moisés ya le estaba dando la orden a un comandante, ¿verdad? Que era Josué, y Josué tenía en mente a quién escoger, porque no dice que todos los varones del pueblo de Israel habían salido a pelear contra Amalek, ¿verdad? Sino que Josué tuvo que escoger a los que fueran pues más aptos para este fin. Este fue pues un ataque contra Israel completamente sorpresivo, ¿verdad? Después de que Moisés los libera, o Dios los libera a través de Moisés de Egipto, y a pesar de sus quejas y de todo lo que habían estado pasando, pues en la realidad no se habían enfrentado a algo tan drástico como ahora, pues una guerra, ¿verdad? Ya no era nada más ir caminando, ir a la tierra prometida que todos conocían que era donde tendrían que dirigirse y a donde tendrían que llegar. Nunca, me acuerdo que se les comentaba a todos ustedes en los primeros episodios, cuando Dios le da la promesa a Moisés que llevara a su pueblo donde fluye, a la tierra donde fluye leche y miel, sí, pero le dijo que no le dijo todo lo que habrían de enfrentar ni que habría que conquistarla. Y eso que todavía ni siquiera llegan a Sinaí, ¿verdad? Están en Refidim. Entonces, pues bueno, Josué se arma de un ejército, y pues era algo bastante serio, bastante rudo, porque eh, como nos muestra a nosotros la misma palabra del Señor, pues Amalek era nieto de Esaú, ¿verdad? De acuerdo a Génesis 36. Y aunque pues la gente que dependía de Amalek pues tenía cierto parentesco, por supuesto, con Israel, pues demostró ser también un enemigo, ya que los atacó. Entonces nos estamos dando cuenta que pues el nieto de Saúl, Amalek, ya no tenía en su conciencia, no tenía en su corazón, y por supuesto mucho menos en el espíritu, pues el conocer que el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Aun cuando Esaú era su abuelo, y aun cuando Esaú debió haber inculcado a su descendencia el temor a Jehová, pues evidentemente con Amalek, al atacar al pueblo de Israel, se veía todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, pues como muchos otros que viajaban, se extendieron por un área muy amplia, ¿verdad? Eh, el ejército de Amalek y toda la gente que la acompañaba, pues se describe vagamente como el Negev, o la tierra del sur, según Números 13, ¿verdad? Y pues llegan, ven al pueblo de Israel y empiezan a hacerle guerra, ya que es alguien completamente despiadado, ¿verdad? No nos muestra el capítulo, como ya leímos, hasta el último versículo del capítulo 17, pero tenemos una idea muy, muy clara de cómo era en Deuteronomio 25, así que vamos rápidamente a leerlo para que podamos comprender lo grave de la situación. Deuteronomio 25, 17 y 18, ¿verdad? Aquí ya describe, recordemos que el Pentateuco pues está atribuido a Moisés, ¿verdad? Y en el libro de Deuteronomio, Moisés habla, dice, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, ¿verdad? O sea, está diciendo, acuérdate de lo que sucedió, lo que hizo Amalek cuando ustedes habían salido de Egipto, y de cómo te salió al encuentro, dice el versículo 18, en el camino, y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado,
y no tuvo ningún temor de Dios. Vean nada más qué cosa tan tremenda, ¿verdad? O sea, no solamente a Amalek se le puso, digamos, como de frente a Israel, sino ya tenía una estrategia para hacerles daño. Amalek dice el versículo 18 de Deuteronomio 25, que atacó la retaguardia, ¿verdad? Que había atacado a las personas que iban cansadas y rezagadas. Y esto, pues, es una estrategia de guerra que hasta nuestros días, pues, se estudia, ¿verdad? Pues sí, de forma bélica en cuanto a las guerras, siempre se busca, pues, atacar las partes más débiles. Y este era un pueblo pues que avanzaba y avanzaba y avanzaba y que había pues en una retaguardia eh, pues los más quedados, ¿verdad? El liderazgo pues iba al frente naturalmente, los más fuertes, pero pues poco a poco pues todos no podían ir en una sola línea a hombro con hombro con Moisés. Claro que tendría que haber gente que iba para atrás, pero aquí nos enseña cómo Amalek tenía una estrategia de guerra que, repito, hasta nuestros días se utiliza. Y dice, ¿verdad?, que sale al encuentro en el camino y que desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Le dice, o sea, todos los débiles, la retaguardia del ejército de Israel iban detrás de ti, a esos son a los que destruyó. Y no tuvo ningún temor de Dios, lo que les decía hace un momento, él siendo nieto de Saúl, sabiendo evidentemente que conocía de Jehová de los ejércitos, simplemente pues no tenía ningún temor de Dios, ¿verdad? Entonces, pues de una forma traicionera, de una forma vil, pero pues también planificada, es decir, premeditación, alevosía y ventaja, vieron la parte trasera del campamento, el bagaje, sin duda lo más débil, y pues ahí fueron en donde atacaron. ¿Qué podría llegar a ser? Según el teólogo Clark, que ha hecho grandes estudios acerca del Antiguo Testamento, pues puede ser que los niños y las mujeres pues más débiles, evidentemente los enfermos y pues la gente anciana, ¿verdad? Que no pueden seguir el paso o no podían seguir el paso de todo el pueblo de Israel, mucho menos de los más fuertes o el ejército. Ahí es donde golpea, por supuesto, Amalek y empieza pues obviamente a tratar de destruir a Israel. Pero bueno, Moisés le dice a Josué, pues escógete a los que puedan pelear en contra de él, que yo estaré en la mañana en el monte, ¿verdad? Orando al Señor, pues para hacer de esta guerra pues algo que pueda darnos la victoria, ¿verdad? Entonces, esta fue la primera experiencia verdaderamente importante eh, que tuvo el pueblo de Israel, pues para defenderse, ¿verdad? Para primero no morir y segundo seguir adelante en el camino. Obviamente podemos encontrar aquí que había personas leales al Señor, creyentes de su siervo Moisés y por supuesto confiados en un general de guerra como Josué, ¿verdad? Porque nos muestra que pues escogió a las personas y que salieron a la batalla, más no así habían sido todos. Entonces nosotros podemos comprender que dentro de la iglesia de Jesucristo, dentro del pueblo de Dios, dentro de cada uno de nosotros, se está describiendo de la misma manera que en el Antiguo Testamento, en este éxodo, ¿verdad? Nosotros entendemos que están nuestros líderes, nuestros pastores, que está la iglesia, que están los servidores, que hay bebés espirituales o personas con mucho más tiempo en el Señor, pero también personas que han sido debilitados o que son inmaduros, ¿verdad? Así como eran los niños o mujeres débiles, hombres ancianos, hombres débiles también que no se alimentan de la palabra del Señor, que pues bueno, recurren a un domingo como para cargar la pila del espíritu, pero pues no llega ni al 10% y pues todo empieza a descargarse al paso de las horas, ya no digamos de los días ni de las semanas, pues en cuanto se ven débiles, por supuesto, ahí es donde el reino de las tinieblas pues sigue atacando a cada uno de nosotros. Entonces, esta fue la primera experiencia bastante ruda que tuvo el pueblo de Israel y que tuvieron que enfrentar, porque habían vivido, pues ya, sí, naturalmente cientos de años, 400 años como esclavos, pero finalmente cuando los liberan, Dios es quien luchó por ellos. Ellos prácticamente, por decirlo de una forma muy coloquial, no movieron un solo dedo, pero ahora tenían que enfrentarse primero a un ejército entrenado y un ejército que estaba dispuesto a matarlos
absolutamente a todos, ¿verdad? Y no solamente eso, tendrían que aparte, después de todas sus quejas y todo eso, confiar verdaderamente en Dios mientras que libraban esta batalla, lo que pues nos hace ver que el pueblo de Israel se tuvo que poner serio. Yo lo he dicho muchas veces, a veces nos fijamos o hacemos cosas en todas las áreas de nuestra vida, no quiero hablar de ninguna en específico, pero donde no se toman las cosas en serio, donde se hace al aventón, donde solamente está el chacoteo, donde está la burla, la risa, la indiferencia, pero cuando las cosas se ponen serias ya nadie tiene tiempo para las tonterías. Entonces, esto es bien importante porque nosotros como un ejército espiritual debemos de enfrentar sí o sí a lo largo de nuestra vida en Cristo batallas espirituales donde ya nadie va a tener tiempo para, para el chacoteo ni la tibieza espiritual, ¿verdad? Yo lo he dicho varias veces en muchos aspectos, ¿verdad? Ya cuando las cosas se ponen serias, ya no hay tiempo de tonterías, ya nos estamos evitando eh, las ideologías, la imposición de tonterías, las burlas, la indiferencia. Cuando las cosas se ponen serias es momento de ponerse serio. Y el problema es que cuando es tiempo de ponerse serio, nuestra capacidad de enfrentar los hechos o de enfrentar las batallas con las que nos encontramos en primera instancia y de primera mano, a lo mejor no nos tienen tan listos y tan preparados y podemos estar en ese grupo de los rezagados donde el reino de las tinieblas, pues por supuesto, atacará primeramente. No digo que los pastores, ¿verdad? Los líderes, los que tienen muchas décadas, los que tienen ministerios puestos por Dios, que tienen mucho tiempo en el Señor, no sean atacados. Por supuesto, también entendemos que atacar la cabeza es prácticamente derribar el cuerpo, ¿verdad? Pero pues el reino de las tinieblas tiene estrategias de guerra naturalmente espirituales que atacan pues por todos los frentes y nosotros no podemos solamente estar pensando, ay, Dios también me va a sacar de esta y a la siguiente que me encuentre, ay, pues me quejo y Él me va a dar maná del cielo, ay, pues me quejo y ahora me va a dar agua, ay, pues me quejo y va a mandar un ángel que va a acabar con 10,000, que eso sí sucedió, no lo vamos a ver en esta serie, pero de verdad que eso pasó, está en la palabra de Dios y es algo impresionante, pero ya no hay tiempo para estar haciendo de Dios el genio de la lámpara de Aladino, es momento de que nosotros pues, seamos parte de este ejército y no porque no formemos parte de él, sino porque tengamos que nosotros aportar a este ejército para seguir adelante. No podemos dejar a los más débiles atrás, entendámoslo de una vez por todas. Se supone que somos un ejército que no deja a los más débiles atrás. Si nosotros tenemos un amplio conocimiento de la palabra de Dios, es nuestra obligación compartirles a aquellos que tienen rudimentos en el estudio de la palabra de Dios, aquellos que son un roble de esperanza, una fortaleza de intercesión, de oración, etcétera, etcétera. Es importantísimo que nosotros podamos contribuir a la vida espiritual de los más débiles, no importando su edad, no importando si son jóvenes, si son niños, si son ancianos, si son gente madura o gente enferma, etcétera, ¿verdad? De cualquier nivel socioeconómico, con cualquier preparación académica, eso no es importante, vuelvo a lo mismo, cuando las cosas en el reino espiritual, en la vida espiritual se ponen serias, las tonterías como un nivel socioeconómico salen sobrando, las tonterías como el aplauso a la persona de un pastor y lejos de la consagración de Jesucristo ya dejan de ser importantes. Los payasos de la prosperidad del Evangelio, los payasos que solamente predican acerca de la hipergracia y todo esto que hacen de la vida espiritual y del pisoteo de la gracia, una constante en sus servicios, incluso en su propia vida. Como hay, híjole, bueno, es que no quiero decir ni nombres, pero hay muchos, pero hay un pastor que de verdad yo veo sus reels y no porque los busque, sino porque me aparecen, etcétera, de un pastor argentino, me entra un enojo santo, de verdad, no puedo creer, me hace sentir indignado espiritualmente y de verdad, o sea, aquí es cuando en algún momento y como lo ha prometido el Señor y lo hemos visto
pues en estudios de teología sistemática y que te invito a que tú pues también los inicies, los estudies, de cuando vienen los juicios del Señor. Híjole, ahí volvemos a lo mismo, ahí nos vamos a dejar de tonterías, ahí nos vamos a dejar de payasadas, ahí nos vamos a dejar de todo ese tipo de cosas que solamente lo consiguieron hacernos débiles espiritualmente y van a ser devorados por el reino de las tinieblas. Yo no me pongo a cuestionar la salvación de absolutamente nadie, pero dice la palabra de Dios que por sus frutos los conoceréis. Nosotros nos vamos a conocer por nuestros frutos, por el fruto del Espíritu Santo que se deriva en varias características que nosotros debemos de ir formando y forjando al paso de los días, en oración, en estudio, en ayuno, en la presencia del Señor, en la lectura de su palabra, etcétera, etcétera. Pero todos los demás que no están dando ninguno de esos frutos, sino que solamente son los bufones de un circo espiritual que no pertenece al reino de Dios, llegarán a tener su enfrentamiento espiritual de una forma donde se van a tener que dejar de hacer payasadas, donde todo su dinero, donde todo su carisma, donde toda la emoción de vivir en Miami, de vivir en lugares carísimos, de manejar los autos superdeportivos, de comer los mejores manjares, de vestir con las mejores ropas y usar los relojes más caros y hablar tonterías acerca del Evangelio, llegará el momento en que su vida espiritual se enfrente a un Amalek y ellos serán devorados, evidentemente, porque le pertenecen más al reino de las tinieblas que al poderoso reino de Dios. Así que, pues bueno, aquí Josué tuvo la oportunidad de escoger a los más aptos, pero eso no era suficiente, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que hizo Josué, como le dijo, peleando contra Amalek, pero Moisés, Aarón y Ur, que en diversas teorías de estudios teológicos dicen que Ur puede ser el cuñado de Moisés, el esposo pues, naturalmente de su hermana, ¿verdad? En esa época no había las tonterías que hay ahora y sucedía que cuando Moisés estaba ahí, pues levantaba su mano, ¿verdad? Oraba al Señor, intercedía por el pueblo de Israel en esta guerra. Uf, lección así importantísima hasta nuestros días, ¿verdad? Para pastores, para líderes, para todas las personas que tienen autoridad delegada por nuestro Señor sobre su rebaño, sobre sus ovejas. Eh, Son partes, ¿verdad? Se enfrentan a un problema, en este caso a Amalek y a su ejército que buscaba destruirlos. Se acude principalmente a Dios. Dios pone a su líder Moisés, lo llena de sabiduría. Moisés integra esa sabiduría a su general que era Josué, y Josué hace lo mismo con sus hombres, con los más aptos, ¿verdad? O sea, lo podemos poner, si tú quieres, en perspectiva, en un lugar de reunión, pues Dios, los pastores, el liderazgo, coordinadores y las ovejas, ¿verdad? Que todos nosotros estamos, pues obviamente, bajo autoridad y esto no implica que los que están por encima de nosotros en una autoridad puesta por Dios, ellos no estén bajo una autoridad. Por supuesto que sí, están bajo la autoridad de Cristo los que son verdaderamente parte de la iglesia, porque charlatanes como los que les estaba mencionando, que hasta me enojé, me indigné otra vez, pues obviamente que su autoridad de forma real, pues es Satanás y no nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues bueno, la idea era que todos ellos tendrían que prevalecer en esta batalla, pero Moisés no tomó un palco para sentarse a ver cómo el pueblo peleaba en contra del enemigo. Moisés no tomó un palco para ver el espectáculo, ¿verdad? A ver cómo funcionaban las órdenes del comandante Josué con todos los hombres capacitados para pelear, ¿verdad? Lo mismo el liderazgo en nuestros lugares de reunión en la iglesia de Jesucristo, en esta dispensación que es la de la gracia. Nosotros o los líderes o las personas que tienen autoridad delegada por el Señor, tienen mucho más que hacer, ¿verdad? Que incluso los que están en batalla. Y esto es pues interceder y orar por cada uno de ellos, orar por los líderes, orar por los pastores, orar por los coordinadores, orar por las ovejas, orar por todos aquellos que en el reino del Señor pues están presentando adversidad, ¿verdad? Porque también es bien importante entender que
Si a ti te dijeron cuando que llegaras a los pies de Jesucristo y que todo iba a ser color de rosa y que todo iba a estar padrísimo, pues déjame decirte que te mintieron, ¿verdad? Te engañaron, porque esto es una de las cosas más tremendas que puede haber. Si la lucha en la vida, en la carne es difícil, no te quiero contar cómo es la vida espiritual, puesto que nuestra vida espiritual está muchísimo más atacada que nuestra vida carnal. La vida carnal muchas veces o aparentemente no sufre ningún ataque porque pertenece a la carne, pertenece al mundo y el mundo está bajo el dominio del reino de las tinieblas. Pero la vida espiritual donde exclusivamente gobierna Jesucristo, pues por supuesto que está en guerra y que sigue siendo atacada. Y aun cuando nosotros tenemos apoyo de ángeles por órdenes del Señor, del mismo Dios, la sabiduría de su Espíritu Santo, la redención y todas las bendiciones de parte del cielo a través de Jesucristo, nuestra vida sigue siendo una lucha contra el mundo y contra la carne. Lo peor que podemos hacer es tomar en un buen palco y sentarnos a ver cómo luchan los demás. Moisés mismo clamaba, como vimos en los versículos anteriores de la piedra, que el pueblo quería apedrearlo, ¿verdad? Ya estaba tan cansado. Lo mismo lo vimos cuando lo sacó de Egipto, cuando la columna de fuego, cuando se enfrentaron al mar, ¿verdad? Y estaban sitiados por los egipcios. Lo mismo cuando tenían hambre, ahora cuando tenían sed. O sea, Moisés también, por supuesto, como el líder que había colocado el Señor, tenía sus propias luchas, ¿verdad? Y clamar al Señor diciendo, oye, ¿qué, pues, Señor, qué hago? Estos me van a apedrear, me van a matar, me van a lapidar, ¿verdad? La palabra clamar significa voz alta. Clamar no era de, ay, Señor, yo te clamo, de verdad clamo. No, o sea, no podría hacerlo ahorita primero porque me estoy quedando sin voz ya en estos minutos. Segundo, porque se va a despertar el Toby. Y tercero, porque de verdad yo grito muy fuerte y no quiero hacer un oso aquí. Pero clamar es justamente eso, con alta voz, de una forma fuerte, de una forma contundente, de una manera en la que se derrame nuestro corazón en el desespero de la necesidad de nuestro Dios y que Dios intervenga. Pues de esa misma manera Moisés también estaba clamando y que nosotros pues evidentemente también clamamos al Señor y dice la palabra de Dios que subieron a la cumbre del collado, hicieron esto para poder sí ver la batalla, pero también para poder ser vistos por los que estaban peleando y por el pueblo, porque no estaba, te repito, todo el pueblo peleando, sino Josué había puesto solamente a las personas más capacitadas. Entonces todo mundo, unos peleando de una forma física, pero todos los demás estando en oración. Dice la palabra de Dios que cuando Moisés alzaba su mano y estaba orando, el ejército de Israel, que estaba Moisés a la vista de ellos, pues se prendía, ¿verdad? Era un mover también espiritual que los hacía pelear de una forma mucho más tenaz, de una forma más ruda, de una forma como para de verdad acabar con el enemigo. Pero obviamente nosotros seguimos siendo seres humanos, nos lastimamos de hacer esfuerzos, de hacer tantas cosas, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que mientras Moisés alzaba su mano, el pueblo de Israel tomaba mucho ímpetu en la batalla. Pero cuando Moisés se cansaba y su mano empezaba a bajar un poco, entonces Amalek se empezaba a reconstruir como un ejército más fuerte y empezaba a dominar a Israel. Y sucedía, dice el versículo 11, que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y versículo 12, y las manos de Moisés se cansaban naturalmente, por lo que fíjense, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Moisés no solamente estaba con la mano arriba, clamando al Señor por la victoria, pero no para engrandecerse como, no, hombre, híjole, es que de verdad a mí me da muchísimo coraje cómo la gente quiere mover la voluntad de Dios no para glorificar su nombre, sino para envanecerse ellos mismos. Quieren mover la voluntad de Dios y quieren que Dios les respalde y Dios les muestre su poder a sus peticiones para creerse ellos superiores a todos los demás y buscar el aplauso, ¿verdad? Pero Moisés estaba
a la vista de todos, intercediendo por el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, los que estaban en la batalla, sabían, estaban seguros. Estos no eran los quejumbrosos, estos no eran los de doble ánimo, no eran los a los que nada les parecía. Estos eran soldados que creían en su general, que era Josué, y en su comandante, que era Moisés, y por supuesto en su Dios, que era Jehová. Y entonces decían, qué maravilla cuando nuestros líderes, nuestros pastores oran por la iglesia, oran por nosotros, tienen cuidado de nosotros. Y escúchame bien esto, no se trata de que él o el pastor, la pastora vayan exactamente y te digan por tu nombre y tengan que orar por ti. Tenemos que entender que hay congregaciones, como en este caso, la de Israel, que estamos hablando de millones de personas, ¿verdad? De casi 2 millones de personas, o si quieres cerrar los números en 2 millones de personas, y que Moisés no podía estar con uno cada uno, pero, y tampoco con ninguno de los que estaban peleando en ese momento, pero intercedía por ellos, por la victoria, porque pudiéramos como iglesia salir adelante, ganar nuestras batallas, confiar en que el Señor es el que está peleando por nosotros, pero que nosotros estamos en acción. Y nosotros, no me recuerdo si lo vimos en el episodio anterior, pero sí, Dios había dado el maná, por supuesto, del cielo, pero tenía el pueblo que tomar acción y salir por él a recogerlo, ¿verdad? Ya nada más faltaba que estuvieran así, sentados y como dice Proverbios, mano con mano sobre el pecho y que ya nada más abrieran la boca, y les cayera el alimento. Y que bajara un ángel del cielo y los tomara y los ayudara a masticar y otro ángel para que pudieran tragar, ¿verdad? Etcétera. No, la realidad es que no era así. O sea, había una acción, pero Moisés estaba intercediendo por ellos y estaba además de pie. O sea, qué sacrificio también de parte de Moisés, tan ser humano como tú y tan ser humano como yo, que sabía que interceder era lo que le iba a dar la victoria. Y esto, vuelvo a lo mismo, no es un amuleto, no es un talismán, no es una superstición, no era un emblema, ¿verdad? El tener la mano levantada, no, era el clamor. Y decía la palabra de Dios, y esto es una enseñanza, mientras haya alguien intercediendo, mientras haya alguien orando, mientras estemos nosotros con nuestras manos al cielo intercediendo por alguien, Dios va a dar la victoria. Claro que se va a hacer su voluntad. La victoria a lo mejor no puede ser inmediata. La victoria a lo mejor es al terminar una prueba, al cruzar un desierto, al vencer la adversidad, al quitar de la vida de alguien un pecado. Y como dice Gene Erwin en su libro El perfil de tres monarcas, tenían que cercenarse cosas de la vida de cada uno de nosotros y a lo mejor lleva tiempo, ¿verdad? Pero la intercesión, vean, y volvemos a lo mismo, interceder, orar, enseñar, llevar, encaminar, todo lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros es lo que nosotros debemos hacer con los bebés espirituales, no importando la edad y como te repito, ni nivel económico, ni nivel social, ni conocimientos, ni absolutamente nada, somos un cuerpo. Nivel de conocimiento que dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, ¿verdad? O sea, ninguno piense que sabe hacer algo porque lo que dice que sabe ni lo sabe hacer completamente bien. Y lo estoy parafraseando ahorita, pero ahí búscalo, está en el Nuevo Testamento. ¿Verdad? ¿O qué nos distingue si todo lo que somos, todo lo que tenemos lo hemos recibido? En realidad, ¿qué nos distingue si todo lo hemos recibido de parte de Dios? O sea, vuelvo a lo mismo, cuando las cosas se ponen serias en la vida espiritual, ya no hay tiempo de tonterías. Ya no hay tiempo de ver por encima del hombro. Ya no hay manera de sentirnos de esa forma unos sobre otros. Incluso la palabra de Dios dice, no, al contrario, ustedes vean a su prójimo, vean a todos los demás como superiores a sí mismos. Y de verdad, o sea, la forma de vivir de esa manera como Dios nos lo muestra, es una forma en la que agrada al Señor y que nosotros podemos entonces sí, de una forma espiritual, mover este mundo que hace que podamos no solo nosotros, sino todos los demás, alcanzar la victoria. Entonces se sentó, pues obviamente se cansó, ¿verdad? Y las manos de Moisés se cansaban por lo que tomaron una piedra y le pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos el uno el otro y el otro del otro lado. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Ni sé qué leí porque estaba pensando en otra cosa.
o sea, Ur estaba de un lado y Aarón estaba del otro. Y entonces las dos manos de Moisés estaban levantadas, Moisés ya no podía, pero ellos estaban así como que, no, Moisés, échale ganas, no te rindas, sigue intercediendo, la victoria está cerca. Mensaje para todos los líderes, para todos los pastores, pero también para todos los que están bajo su autoridad puesta por el Señor. Nuestros líderes, nuestros pastores también se cansan, también se desaniman, también pueden pensar que sus oraciones y su vida espiritual no está llevando a ningún lado a las ovejas. Pero tenemos que estar también para nosotros, sostener sus brazos y echarles porras y decirle, no te rindas, la batalla es ruda, la batalla es fuerte, pero de Dios es la victoria. Debemos de sostenerlos, unos de un brazo, otros de otro. Y aquí entra, por supuesto, la voluntad también del pastor y de los líderes de no claudicar. Moisés no decía, ya no quiero, ya me duele, no. Él decía, bueno, ya ustedes sostengan mis manos. Él seguía intercediendo, seguía orando hasta que Dios le da la victoria. Y Josué, dice el versículo 13, deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Ay, pero... Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, esto es, Jehová es mi estandarte. Jehová es mi estandarte. Cada vez que nosotros oramos, que intercedemos, que ayudamos a que nadie se desanime ni a que nadie se quede atrás en este caminar, en este ejército, podemos decir que llevamos frente a nosotros a Jehová, nuestro estandarte, y que Él nos dará la victoria. No hay manera de que sea diferente según la palabra de Dios. Y con esto quiero terminar, porque se nos olvida lo más importante, dar gracias al Señor. Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¿Y qué hizo Moisés? Edificó un altar. Alabó al Señor, le dio gracias. Yo no sé si ya no tenía fuerza en los brazos, y pasaron unas horas. La Biblia no nos lo dice, pero edifica un altar. Y como alguna vez algún brother dijo, eh, también son muy buenas las reuniones de oración. Es muy bueno que la iglesia se junte por una petición, por muchas peticiones, pero también es importante que nosotros nos reunamos solo para dar gracias de lo que ya ha hecho el Señor con nosotros y de lo que va a hacer. Entonces, después de todo esto, después de que nosotros recibimos la respuesta de parte de Dios y la victoria, no podemos olvidarnos de edificar ese altar de gratitud, ese altar de reconocimiento, que es Dios el que nos da las victorias, que es Dios el que nos lleva de la mano a través de la adversidad de los desiertos, que es Dios quien nos instruye y nos fortalece, y es Dios quien nos lleva siempre a más. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Jehová es mi estandarte. Tan, tan. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Hay unas imágenes muy bonitas también en internet. Busquen, a lo mejor hay Moisés, Aarón y Ur, o Aarón y Ur teniendo las manos de Moisés, y hay algunos dibujitos, hay algunas imágenes mucho más interesantes. Pero de verdad esto nos queda a reflexión. No bajemos los brazos, no dejemos de interceder. Y si tu esposo se cansó, mujer, hijos, sostengan los brazos del esposo. Si tu mujer se cansó, esposo, hijos, madres, padres, sostengan los brazos. Sostengamos los brazos de nuestros pastores. No vayas a llegar el domingo y a ver, señor pastor, lo que usted predica yo lo sostengo. No. Tenlos en oración. Tenlos en oración. Su ánimo muchas veces se ve quebrantado, porque pareciera que todo lo que hacen no lleva
a la iglesia a conocer al Dios verdadero o a vivir una vida sobrenatural o una vida con poder en el poder de Dios y se desaniman. Están ahí puestos por Dios y nosotros estamos para pelear, para interceder y no dejar a nadie atrás. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que tú eres nuestro estandarte, Señor. Gracias por cada bendición, por cada victoria. Gracias también por cada batalla, por cada prueba. Gracias, Señor, por cada proceso. Dios, nosotros sabemos que en ti siempre vamos a encontrar un beneficio, que nosotros en ti siempre vamos a encontrar un avance espiritual, Señor, a llevar una vida progresiva en tu reino. Y te queremos dar gracias por eso, Señor. No siempre es fácil, Padre. A veces son cosas hermosas, cosas maravillosas, cosas que nos llenan, pero muchas veces, o la mayor parte de ellas también son en adversidad. Lo hemos dicho ya a lo largo de esta serie. A través de esta adversidad, Señor, sabemos verdaderamente quién eres tú. Sabemos que es más claro tu rostro cuando nos encontramos bajo ataque, bajo prueba, en estos caminos que son difíciles. Ayúdanos, Padre, fortalécenos con el poder de tu Espíritu Santo. Danos las fuerzas para seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Padre, a interceder también, a no ser indiferentes ante nuestros líderes. Ayúdanos, Señor, tampoco a ser indiferentes de la vida de nuestras ovejas, de la vida de nuestras congregaciones, de los discípulos, Señor. Sabemos que hay gente que puede sostener nuestros brazos, pero al mismo tiempo sabemos que nosotros podemos sostener los brazos de muchos más. Señor, que esto sea un ejemplo de que mirando a aquellos que por la fe en ti han vencido, nosotros podamos estar convencidos de que obtendremos la victoria, que no estamos solos, que somos un cuerpo. Ayúdanos a darnos cuenta de las cosas verdaderamente importantes, Señor, porque cuando lo importante sale a flote, ya no hay tiempo de tonterías. Estamos en los últimos tiempos, estamos siempre con dificultades en toda índole, Señor, con ideologías atacándonos por todos lados, a nuestras familias, Señor, con desánimo, con flojera, Padre, con indiferencia de tu palabra, del estudio de tu palabra, del congregarnos, de hacer iglesia, de servirte, con apatía de orar, Señor, de levantarnos en las madrugadas, de buscar tu rostro. Señor, queremos fortalecernos como un ejército para que un Josué pueda contar con nosotros, Señor, para estas batallas. No queremos quedarnos atrás en ese ejército, Señor. No queremos ser los débiles, queremos ser los fuertes a través de tu Espíritu Santo. Queremos, Señor, servirte como hombres verdaderos de Dios, como mujeres verdaderas de Dios, llenos de amor, llenos de misericordia, preocupándonos los unos por los otros, mostrando tu temperamento, tu carácter, tu fortaleza y sobre todas las cosas, la confianza en que tú eres nuestro estandarte, Señor, y que podemos mostrarlo delante de cualquier enemigo. Este es mi Dios, esto es lo que yo represento, Él es quien me fortalece, eres tú quien nos da la victoria. Te damos tantas gracias, Señor, por este estudio, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, familia. Pues que Dios los bendiga. No olviden compartir este mensaje, pero por sobre todas las cosas, pues ponerlo en práctica. Que tengan muy bonita noche, paz y gracia de parte de Jesucristo. Y si Dios lo permite, nos vemos la siguiente semana. Muy buenas noches a todos. Bye, bye.